24 de febrero de 1500. La ciudad de Gante, en los Países Bajos. Las comadronas que trajeron al mundo a aquel bebé se quedaron en silencio por un instante. No dijeron nada, pero todas sintieron lo mismo. Este no era un niño ordinario. Era el heredero de la dinastía Habsburgo. Ese niño quedó huérfano de padre a los 6 años. A los 16 se convirtió en rey de España, sin saber pronunciar una sola palabra en español. 3 años después, a los 19, se convirtió en el emperador más poderoso de Europa. Los territorios bajo su control eran tan vastos que la gente empezó a llamar a su estado así: el imperio donde nunca se pone el sol. Sacudió Roma. Capturó al rey de Francia en el campo de batalla en humillante derrota. Se enfrentó cara a cara con el Imperio Otomano. Y Magallanes, bajo su bandera, fue el primero en circunnavegar la tierra. Media Europa se arrodilló ante su voluntad. Pero su camino no estuvo hecho solo de victorias. El terrible saqueo de Roma, las cruentas guerras religiosas contra los protestantes, los combates sin fin contra los otomanos y, por último, las más duras derrotas de un emperador que había hecho temblar a Europa entera. ¿Quién era este hombre? ¿El soberano que puso de rodillas a Europa o un rey solitario agotado bajo el peso de su propio imperio? Era el 24 de febrero de 1500. En el palacio de Prinsenhof, en Gante, comenzaban los festejos de carnaval. Las antorchas iluminaban las calles, la música llenaba el aire. La ciudad celebraba. Nadie sabía que esa misma noche nacería el hombre que cambiaría el mundo. Juana de Castilla, hija de los reyes católicos Fernando e Isabel, llevaba horas de parto. Cuando por fin llegó el niño, los presentes guardaron silencio. Era un bebé débil, pálido, con la mandíbula ya marcada con el sello inconfundible de los Habsburgo. Lo bautizaron Carlos, Carlos de Gante, el nombre que sacudiría al mundo. Pero la infancia que le esperaba no tenía nada de imperial. Su padre, Felipe el Hermoso, era un hombre de 22 años, apuesto e impulsivo. Su madre, Juana, era una mujer profundamente sensible, tan devota de su esposo que rozaba la obsesión. Todo cambió en septiembre de 1506. Carlos tenía apenas 6 años cuando su padre Felipe murió repentinamente en Burgos. Tenía 28 años. La causa oficial: fiebre tifoidea. Pero los rumores nunca se apagaron. Algunos susurraban envenenamiento. Nadie pudo probarlo jamás. Lo que sí quedó demostrado fue el efecto devastador sobre su madre. Juana amaba a Felipe con una intensidad que sus contemporáneos describían como aterradora. Lo amaba con una devoción que no dejaba espacio para nada más, ni para sus hijos, ni para sus obligaciones como reina, ni para su propia cordura. Cuando Felipe murió, Juana se negó a aceptarlo. Se negó a separarse del cadáver de su esposo. Lo hizo embalsamar. Y durante meses, durante un año entero, viajó con el féretro en un carruaje de un castillo a otro, cruzando la meseta castellana. De noche, porque Juana no quería que ninguna mujer viera el rostro de su esposo. Con antorchas, con monjes rezando, con el séquito caminando en silencio detrás del carro fúnebre. A veces ordenaba que detuvieran la comitiva. Hacía abrir el ataúd y contemplaba el rostro de Felipe en silencio. No lloraba, no hablaba, solo miraba, como si esperando lo suficiente algo cambiara.
como si la muerte fuera un error que se pudiera corregir con suficiente paciencia. Los contemporáneos la llamaron Juana la Loca. Y Carlos, de 6 años, quedó de facto sin padres. Su padre, muerto. Su madre, perdida en una locura de amor de la que nunca saldría. Encerrada finalmente en el castillo de Tordesillas, donde permanecería el resto de su vida. Casi 50 años. 50 años en el mismo castillo, sin poder gobernar, sin poder decidir, sin poder ver a sus hijos crecer. Carlos solo la visitó 3 veces en toda su vida, y en cada visita los que acompañaban al emperador decían que salía diferente, más callado, con algo en los ojos que no sabían cómo describir. Quizás la certeza de que el poder y la corona y los ejércitos del mundo no pueden hacer nada contra la muerte de alguien que amas. ¿Quién crió entonces al futuro emperador? Su abuela paterna, Margarita de Austria, una mujer extraordinaria. Margarita había nacido para ser reina. La habían prometido en matrimonio al heredero del trono francés cuando tenía 3 años. Vivió en la corte de Francia durante su infancia, aprendiendo a comportarse como una futura reina. Pero el compromiso fue roto, por razones políticas, sin consultar con ella. Margarita, con 11 años, fue devuelta a su familia como un paquete que ya no se necesitaba. Años después se casó con Juan, el príncipe heredero de Castilla, y él murió pocos meses después del matrimonio. Luego se casó con el duque de Saboya, y él murió 3 años después. Viuda 2 veces antes de los 25 años. De vuelta, rechazada, enlutada. Y sin embargo, Margarita de Austria se convirtió en una de las mentes políticas más brillantes de su generación. Gobernó los Países Bajos como regente durante décadas. Negoció tratados que movían el mapa de Europa. Mantuvo unido un territorio imposible con una habilidad que asombraba a todos. Y cuando su sobrino Carlos quedó huérfano de padre y con la madre encerrada, fue ella quien lo crió. Le enseñó a Carlos a leer los mapas políticos, a entender las alianzas, a escuchar antes de hablar, a calcular antes de actuar. Y le enseñó algo que ningún general podría haberle dado: la paciencia. Margarita sabía que los imperios no se construyen con fuerza, se construyen con tiempo, con la capacidad de esperar el momento adecuado, de no reaccionar cuando todos esperan que reacciones, de mantener la calma cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Carlos aprendió esa lección. La aprendió bien, pero había una ausencia que Margarita no podía llenar. Carlos crecía sin saber quién era realmente. Era flamenco por nacimiento, Habsburgo por sangre, español por destino, y ninguna de esas identidades terminaba de encajar con las demás. Era el heredero de todo, y al mismo tiempo no pertenecía a ningún lado. En 1516, Carlos tenía 16 años y recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Su abuelo materno, Fernando de Aragón, había muerto. Carlos heredaba las coronas de Castilla y Aragón. Era el rey de España. El problema era evidente para todos. Carlos no hablaba español, no conocía España, nunca había pisado tierra española. Era, a todos los efectos, un extranjero que venía a sentarse en el trono de los reyes católicos. Fernando e Isabel, los reyes católicos, habían unificado España
expulsado a los moros de Granada, financiado el viaje de Colón, creado la Inquisición. Eran los héroes fundadores de la España moderna. Y su nieto no sabía decir buenos días en castellano. Cuando Carlos desembarcó en la costa asturiana en septiembre de 1517, la recepción fue fría. Los nobles castellanos lo miraban con desconfianza abierta. Sus consejeros eran flamencos. Sus favoritos eran flamencos. Su corte entera hablaba francés y neerlandés. Para colmo, uno de sus primeros actos fue nombrar arzobispo de Toledo a su favorito flamenco Guillermo de Croy. El arzobispado de Toledo era la posición eclesiástica más poderosa y rica de España. Y Carlos se la dio a un joven de 18 años que ni siquiera hablaba bien el castellano. La humillación para los nobles castellanos fue enorme. La tensión creció rápidamente. En 1520, mientras Carlos se preparaba para partir a Alemania a recoger la corona imperial, estalló la rebelión. Las ciudades castellanas se levantaron. Toledo, Segovia, Salamanca, Burgos, Guadalajara. Toda Castilla ardía. Los comuneros, así se llamaban los rebeldes porque representaban a las comunidades, las ciudades, exigían un rey que hablara su idioma, que entendiera su cultura, que viviera en España y gobernara desde España, y no desde los Países Bajos. Era una rebelión legítima. Era también una rebelión que Carlos no podía permitir, no por orgullo, por supervivencia. Si cedía en España, el imperio entero empezaría a cuestionarlo. Carlos, que ya estaba en Alemania, ordenó a sus generales que aplastaran la rebelión. El 23 de abril de 1521, en la batalla de Villalar, el ejército real derrotó a los comuneros en campo abierto. Los líderes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, fueron capturados esa misma tarde. Al día siguiente, al amanecer, fueron decapitados en la plaza pública de Villalar. Carlos había ganado, pero algo había cambiado en él, porque los comuneros no estaban completamente equivocados, y Carlos lo sabía. A su regreso a España, aprendió español con una determinación que sorprendió a todos. Estudió la historia de Castilla. Se rodeó de consejeros españoles. Pasó cada vez más tiempo en la península. Con el tiempo, España dejaría de ser el país que le tocó gobernar, para convertirse en el país que eligió amar. Años después, cuando alguien le preguntó por qué hablaba español con su caballo, en lugar de usar el latín o el francés, respondió: «Con Dios hablo en latín, con las mujeres en italiano, con los hombres en francés y con mi caballo en español». España lo había conquistado a él, antes de que él conquistara al mundo. En 1519, con apenas 19 años, Carlos se presentó a la elección del Sacro Imperio Romano Germánico. Era la corona más codiciada de Europa. Y había un competidor feroz, Francisco I de Francia, rey poderoso, ambicioso, muy bien financiado. Lo que siguió fue una de las batallas de sobornos más escandalosas de la historia europea. Carlos recurrió a los banqueros Fugger de Augsburgo, la familia más rica de Europa en ese momento. Les pidió prestado lo que hoy equivaldría a cientos de millones de euros. Los Fugger apostaron por Carlos, y Carlos ganó. El 28 de junio de 1519, los 7 electores lo eligieron por unanimidad. A los 19 años, gobernaba España, los Países Bajos, Austria,
el sur de Italia, las islas del Mediterráneo y los territorios americanos. Era, sin exageración, el hombre más poderoso del planeta. Y tenía 19 años. Nadie le había explicado cómo gobernar todo aquello. Nadie podía. El mismo año en que Carlos fue coronado emperador, firmó uno de los contratos más extraordinarios de la historia. Un navegante portugués llamado Fernando de Magallanes se presentó ante él con una propuesta audaz: llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste, cruzar el Atlántico, rodear América por el sur, cruzar un océano desconocido. Nadie sabía si era posible. Nadie sabía si ese océano tenía fin. Nadie sabía si había un paso entre América del Sur y la Antártida. Nadie sabía cuánto tardaría. Nadie sabía si alguno volvería. Carlos tenía 19 años y dijo que sí. El 20 de septiembre de 1519, 5 barcos zarparon del puerto de Sanlúcar de Barrameda. Sus nombres: Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria, Santiago. A bordo, 270 hombres. Portugueses, españoles, italianos, griegos, flamencos, marineros experimentados, soldados, grumetes muy jóvenes. Su misión: dar la vuelta al mundo. Lo que siguió fue un viaje al límite de lo humano. Ya en el Atlántico Sur, las tormentas casi los destruyeron. Cuando llegaron a la costa de la actual Argentina, el frío era tan intenso que los hombres apenas podían trabajar. Y entonces encontraron el estrecho, un paso entre el continente y la Tierra del Fuego, angosto, peligroso, lleno de corrientes traicioneras y vientos impredecibles. Tardaron 38 días en cruzarlo. 38 días entre acantilados de roca negra, con el frío cortando los dedos, los barcos crujiendo, los hombres rezando. Hoy ese estrecho lleva el nombre de Magallanes. Y luego el Pacífico, un océano que no aparecía en ningún mapa conocido, que no tenía nombre, que parecía no tener fin. Magallanes lo llamó el Mar Pacífico, porque comparado con el Atlántico tormentoso que habían cruzado, las aguas eran relativamente tranquilas. Pero la tranquilidad del océano ocultaba un horror diferente. Su tamaño era incomprensible. Durante 98 días navegaron sin ver tierra. 98 días. Los hombres comían el cuero de las velas ablandado en agua de mar. Comían ratas. Comían serrín mezclado con las pocas galletas que quedaban. Murieron de escorbuto. Los dientes se les caían, las encías sangraban, los huesos dolían. Murieron de hambre, de sed cuando el agua se podría en los toneles. Murieron de desesperación. Cuando por fin llegaron a las Filipinas en marzo de 1521, los supervivientes apenas podían tenerse en pie. Magallanes nunca llegaría a completar el viaje. En abril de 1521 se involucró innecesariamente en un conflicto entre jefes locales de las Filipinas. Quiso demostrar el poder de las armas europeas. Lanzó un ataque con solo 60 hombres contra el jefe Lapu-Lapu, que tenía más de 1000 guerreros. Los europeos fueron rechazados en el agua. Magallanes murió en esa playa. Tenía
41 años. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero su tripulación siguió, sin su capitán, con los barcos que quedaban, con los hombres que quedaban. Siguieron. El 6 de septiembre de 1522, el único barco superviviente, la Victoria, llegó de vuelta a Sanlúcar de Barrameda. A bordo, 18 hombres. De los 270 que habían partido 3 años antes. 18 hombres, delgados hasta los huesos, con la ropa hecha jirones, con los ojos de quienes han visto cosas que ningún ser humano había visto antes. Pero lo habían logrado. La tierra era redonda y tenía una medida. Cuando Carlos recibió la noticia, comprendió algo que ningún otro gobernante había entendido todavía. Su imperio no era solo el más grande del presente, era el más grande de toda la historia humana conocida. Y había sido posible porque un joven de 19 años había dicho que sí. Mientras Magallanes circunnavegaba el mundo, en Europa ardía otro tipo de fuego. En 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero había clavado sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg. Sus palabras eran una bomba. Acusaba a la Iglesia Católica de vender indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Era un documento que la Iglesia vendía y que, según la doctrina oficial, reducía el tiempo que un alma pasaba en el purgatorio. En otras palabras, se podía comprar el perdón de los pecados. Se podía pagar para que un familiar muerto saliera antes del purgatorio. La Iglesia necesitaba dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma, y las indulgencias eran un negocio extraordinariamente rentable. Lutero dijo que aquello era una corrupción intolerable del Evangelio, y lo clavó en una puerta. La Iglesia reaccionó con furia. El Papa León X lo declaró hereje. Le exigió que se retractara. Pero Lutero no se retractó. Y sus ideas, gracias a la imprenta que apenas tenía 60 años de existencia, se extendieron por Alemania en semanas, como fuego en paja seca. En 1521, Carlos convocó a Lutero ante la Dieta de Worms. Era la oportunidad de acabar con la herejía de una vez. Carlos tenía 21 años. Lutero tenía 37. El joven emperador del mundo más poderoso frente al monje que estaba sacudiendo los cimientos de la fe cristiana. Frente a la asamblea se le mostró a Lutero una pila de sus libros y escritos. Se le preguntó: ¿reconoces estos libros como tuyos y renuncias a lo que hay en ellos? Lutero pidió tiempo para reflexionar. Se le concedió un día. Al día siguiente regresó y respondió con la frase que resonaría durante siglos: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. No se retractó. Carlos lo miró en silencio y luego en voz baja dijo a sus consejeros: un solo fraile que va contra toda la Iglesia de Dios está equivocado. Declaró a Lutero fuera de la ley. Ordenó que sus escritos fueran quemados. Prohibió que nadie le diera refugio. Pero era demasiado tarde. Las ideas ya estaban sueltas. Y las ideas, a diferencia de los ejércitos, no se pueden detener con edictos. Si hay una batalla que define la gloria militar de Carlos V, es Pavía. 24 de febrero de 1525, la misma fecha que su cumpleaños. Carlos cumplía 25 años y le regalaron la victoria más espectacular de su reinado. El rey francés Francisco I
era el rival más peligroso de Carlos. Culto, carismático, militarmente audaz. Ambos tenían casi la misma edad. Ambos habían heredado sus tronos siendo jóvenes. Ambos gobernaban los dos reinos más poderosos de Europa occidental. Los dos hombres se odiaban con esa mezcla de respeto y envidia que solo existe entre rivales que saben que son iguales. En febrero de 1525, Francisco I tenía sitiada la ciudad de Pavía, en el norte de Italia. Llevaba semanas allí. El sitio no avanzaba. Los defensores resistían. El ejército imperial llegó para levantar el asedio. Lo que siguió fue una batalla breve, violenta y absolutamente decisiva. Los arcabuceros españoles, los mejores soldados de infantería del mundo en ese momento, destrozaron la caballería francesa con una eficacia brutal. El ejército francés fue destrozado. Miles de soldados murieron en pocas horas. Los mejores nobles de Francia cayeron en el campo de batalla. Y Francisco I, el rey de Francia, el rival de toda una vida, fue capturado. No por un subalterno, no por accidente. El rey de Francia fue hecho prisionero en el campo de batalla. Carlos recibió la noticia mientras estaba en Madrid. Se cuenta que no celebró, no organizó fiestas, no se jactó en público. Se encerró un momento en sus habitaciones y cuando salió, simplemente dijo: ha llegado el momento de mostrar misericordia. Francisco I fue trasladado a España y encerrado en la Torre de los Lujanes, en Madrid. Se le exigió renunciar a todas sus pretensiones sobre Italia y devolver el ducado de Borgoña. Después de meses de negociación, Francisco firmó el Tratado de Madrid en enero de 1526. Y en cuanto fue liberado y cruzó la frontera francesa, anunció públicamente que el tratado no era válido, porque había sido firmado bajo coacción, y ningún tratado firmado bajo presión tenía validez. Carlos no se sorprendió. Ya sabía que Francisco mentiría. Lo había calculado. Y sin embargo, la victoria de Pavía quedó para siempre como el momento más brillante de su carrera militar. El día en que el hombre más poderoso del mundo demostró que su poder era real. 2 años después de Pavía, ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que horrorizó a toda Europa. Algo que el propio Carlos V no había ordenado, pero que sus soldados hicieron de todos modos. 6 de mayo de 1527. Un ejército de mercenarios al servicio del emperador llegó ante las murallas de Roma. Eran alemanes, españoles, italianos. Llevaban meses sin cobrar. Sus jefes les habían prometido paga. La paga nunca llegó. Estaban hambrientos, furiosos, al borde del motín. Y entonces, en el primer asalto a las murallas, murió su comandante. El condestable de Borbón cayó de un disparo. Y sin un líder que los frenara, los soldados entraron en Roma. Lo que siguió fue uno de los episodios más oscuros del Renacimiento. Durante días, durante más de una semana, Roma fue saqueada con una brutalidad que los propios testigos describieron como apocalíptica. Las iglesias fueron profanadas, los altares destruidos, los cálices y objetos sagrados fundidos para hacer monedas. Los palacios romanos fueron saqueados hasta los cimientos. Las obras de arte, pinturas, esculturas, manuscritos, fueron robadas o destruidas. Sacerdotes fueron asesinados en las calles. Monjas fueron arrastradas de sus conventos.
Cardenales fueron capturados y sometidos a humillaciones inimaginables. El Papa Clemente VII huyó por un pasadizo secreto hasta el castillo Sant'Angelo, y desde las almenas de esa fortaleza observó cómo ardía la ciudad sagrada. La ciudad que había sido el centro de la cristiandad durante siglos. La ciudad que albergaba las tumbas de los apóstoles. La ciudad que el propio Carlos V consideraba la capital espiritual de su imperio, reducida a cenizas por su propio ejército. Carlos V, al recibir la noticia en España, reaccionó de una forma que nadie esperaba. No celebró. Se dice que lloró. Ordenó que la corte española guardara luto. Suspendió las celebraciones que estaban previstas y públicamente expresó su horror ante lo ocurrido. ¿Era sincero? Los historiadores aún debaten. Algunos dicen que Carlos era genuinamente devoto y que la profanación de Roma lo perturbó de verdad. Otros dicen que la demostración de dolor era políticamente conveniente. Probablemente ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Lo que sí es cierto es que el Sacco di Roma cambió el equilibrio de poder en Italia de forma permanente. El Papa, humillado y aterrorizado, nunca volvió a desafiar abiertamente al emperador. Y Carlos, aunque no lo había planeado, se convirtió en el señor indiscutible de la península italiana. Mientras Carlos luchaba en Europa, al otro lado del océano se estaba escribiendo otra historia. Una historia que Carlos no controlaba directamente, pero que llevaría su nombre para siempre. En 1519, el mismo año en que Carlos fue coronado emperador, Hernán Cortés desembarcó en las costas de México con apenas 500 soldados, 16 caballos y algunos cañones. Frente a él, el Imperio Azteca, un imperio con una población de varios millones de personas, con una capital, Tenochtitlán, que era una de las ciudades más grandes del mundo, con un ejército de guerreros entrenados desde la infancia para el combate. Cortés hizo algo que ningún manual militar habría recomendado. Quemó sus propios barcos. Los mandó hundir en la costa. No había vuelta atrás. Sus soldados tenían que ganar o morir. En 1521, después de 2 años de alianzas con pueblos sometidos por los aztecas, de asedios brutales y de batallas que duraban días enteros, Tenochtitlán, la capital azteca, donde hoy está Ciudad de México, cayó. El imperio azteca había desaparecido. 11 años después, Francisco Pizarro repitió la hazaña en Sudamérica. Con menos de 200 hombres, capturó al emperador inca Atahualpa en Cajamarca. Lo capturó mediante una emboscada en una plaza pública. En minutos, miles de guerreros incas fueron masacrados por los arcabuces y la caballería española. Atahualpa fue tomado prisionero. Y entonces Pizarro le ofreció la libertad a cambio de un rescate. Atahualpa miró la sala donde lo tenían prisionero y dijo: «Llenaré esta sala de oro hasta aquí». Señaló una línea a la altura de su brazo extendido. Y las 2 salas contiguas de plata. Atahualpa pagó. El oro llegó, la plata llegó. Y Pizarro lo ejecutó de todos modos. Carlos V recibía los informes de estas conquistas desde España con sentimientos contradictorios. La riqueza que llegaba era fantástica. La plata de Potosí, en el actual Bolivia, era tan abundante que transformó la economía europea entera. Pero también llegaban otros informes que no eran tan fáciles de leer. Un fraile dominico llamado Bartolomé de las Casas enviaba cartas detallando lo que estaba viendo en las Américas.
masacres de pueblos enteros que no habían opuesto resistencia, esclavización de millones de personas, la destrucción sistemática de culturas milenarias. Carlos actuó. En 1542 promulgó las leyes nuevas que prohibían la esclavitud de los indígenas y limitaban el poder de los conquistadores. Fue un gesto notable para su época. Los conquistadores reaccionaron con furia. Algunos se rebelaron, otros simplemente ignoraron las leyes. Las leyes nuevas nunca se aplicaron completamente, pero existieron. Y su existencia dice algo importante sobre Carlos V, que en medio de todo el caos de gobernar el mundo, todavía se hacía preguntas que ningún emperador anterior había tenido que hacerse. ¿Qué derechos tienen los pueblos conquistados? ¿Puede un rey cristiano justificar la destrucción de civilizaciones enteras? ¿Qué significa civilizar a alguien que ya tiene su propia civilización? Carlos no encontró respuestas definitivas. Nadie las tenía. Y 5 siglos después, seguimos sin tenerlas. En el este, otro emperador construía su propio mundo. Solimán el Magnífico, el 10º sultán del Imperio Otomano, el hombre que gobernaba el territorio más extenso y poderoso del mundo islámico. Solimán tenía casi la misma edad que Carlos. Los dos habían subido al poder siendo jóvenes. Los dos gobernaban imperios que se extendían por múltiples continentes. Y los dos sabían que antes o después tendrían que enfrentarse. Solimán quería más. Quería Viena. Quería el corazón de Europa. En 1526, el ejército otomano aplastó a los húngaros en la batalla de Mohacs. Fue una masacre. En menos de 2 horas, el ejército húngaro fue destruido. El rey Luis II de Hungría, cuñado de Carlos V, murió en la batalla. O en la huida. Nadie supo exactamente cómo. Su caballo cayó en un río. El rey se ahogó. Tenía 20 años. El camino hacia Viena estaba abierto. En 1529, Solimán llegó ante las murallas de Viena con un ejército de más de 100.000 hombres. Viena resistió. Los defensores eran enormemente inferiores en número, pero las murallas aguantaron. Los ataques fueron rechazados. Y el invierno, el mismo invierno que siempre había sido aliado de los defensores en Europa Central, llegó antes de lo esperado. El ejército otomano no estaba equipado para un asedio largo en condiciones invernales. Solimán ordenó la retirada. Fue la primera vez que el Imperio Otomano encontraba un límite que no podía cruzar. Carlos respondió con agresividad. En 1532 reunió el ejército cristiano más grande de la historia hasta ese momento, más de 80.000 hombres, para defender Europa. Solimán volvió, y luego se retiró de nuevo, sin una batalla decisiva. Los 2 imperios más poderosos del mundo se miraron el uno al otro, y ninguno pudo destruir al otro. Era un empate que duraría décadas. Carlos respondió con agresividad también en el Mediterráneo. El almirante otomano Barbarroja, Hayreddin Barbarroja, dominaba las aguas del Mediterráneo occidental. Sus flotas atacaban las costas españolas e italianas. Sus corsarios capturaban barcos y vendían a sus tripulaciones como esclavos. Era un terrorista del mar. Era también un genio militar naval. Carlos decidió acabar con él. En 1535 lideró personalmente una expedición a Túnez, en el norte de África.
El objetivo: destruir la base naval de Barbarroja y liberar a los esclavos cristianos. Carlos llegó con una flota de 400 barcos y 30.000 soldados. Tomó Túnez. Liberó a miles de esclavos cristianos retenidos allí. Fue recibido en Europa como un héroe. Octubre de 1541. Carlos V llegó ante las costas de Argel con la flota más grande que había reunido en su vida. 65 galeras. Más de 400 barcos en total. 24.000 soldados. El plan era tomar Argel y eliminar la amenaza otomana de una vez. Era el momento, era la fuerza. Y entonces llegó la tormenta. Una tormenta brutal e inesperada azotó la flota española en la costa argelina. En pocas horas, más de 150 barcos se hundieron o quedaron inutilizados. Soldados que habían sobrevivido 1000 batallas murieron ahogados a metros de la orilla. Carlos tuvo que ordenar la retirada. Se dice que cuando el almirante Andrea Doria le recomendó retirarse, Carlos preguntó: ¿y qué dirán de mí en Europa? Doria respondió: que fue una tormenta, señor, no una derrota. Pero Carlos sabía la verdad. Era una derrota. Su primera gran derrota personal. Y la tormenta le enseñó algo que ninguna victoria le había enseñado. Hay fuerzas en el mundo que no se pueden controlar. Ni con ejércitos, ni con riqueza, ni con voluntad. Pero Carlos no se rindió. Nunca se rindió. Esa era una de sus cualidades más desconcertantes. Podía perder una flota entera frente a Argel y al día siguiente seguir gobernando. Podía ver cómo se le escapaba la unidad religiosa de Europa y seguir negociando. Podía recibir la noticia de la muerte de la persona que amaba y seguir firmando documentos de Estado. ¿Era fortaleza? ¿Era insensibilidad? ¿Era simplemente que no tenía otra opción? Probablemente las tres cosas. Porque un emperador no tiene el lujo del colapso. Un emperador siempre debe estar de pie, aunque por dentro ya no quede nada. En 1544, Carlos logró algo que parecía imposible. Firmó la paz de Crepy con Francisco I de Francia. Llevaban más de 20 años en guerra. 4 guerras oficiales, decenas de batallas, miles de muertos en ambos bandos. Y al final, un tratado. ¿Fue una victoria para Carlos? No exactamente. Fue un empate. Un empate que ninguno de los dos quería admitir, pero lo firmaron, porque los dos estaban agotados, porque los dos habían gastado fortunas que sus imperios no tenían, porque los dos, en el fondo, sabían que esta guerra no tenía ganador posible. Francisco I murió 3 años después, en 1547. Carlos recibió la noticia en silencio. No celebró. Los que lo conocían dijeron que su expresión fue difícil de leer, como si 40 años de rivalidad, de odio, de respeto mutuo, se hubieran derrumbado todos a la vez. Francisco I había sido su espejo, el hombre con el que se medía, el hombre que lo obligaba a ser mejor, más rápido, más hábil. Y ahora ese espejo había desaparecido. Pero antes de que Francisco muriera, Carlos protagonizó uno de sus mayores triunfos militares. El 24 de abril de 1547, la batalla de Mühlberg. Frente a él, los príncipes protestantes alemanes reunidos en la Liga de Esmalcalda. Llevaban años desafiando al emperador
armándose, conspirando, resistiendo, convencidos de que Carlos no se atrevería a atacarlos dentro de Alemania. Se equivocaron. Carlos cruzó el río Elba al amanecer con su caballería. Los protestantes no esperaban el ataque. No estaban preparados. En pocas horas, el elector de Sajonia, el líder de la Liga, fue capturado. Carlos cabalgó por el campo de batalla con su armadura dorada. En ese momento, a los 47 años, con la gota mordiéndole las articulaciones y décadas de guerra detrás, todavía parecía invencible. Al año siguiente, Tiziano lo retrató en Augsburgo. El cuadro muestra a un hombre a caballo, solo, mirando al frente, con la lanza en la mano y el horizonte por delante. Es uno de los retratos más poderosos de toda la historia del arte europeo. Y capta algo que las palabras no siempre logran: la soledad del poder. Pero la victoria de Mühlberg fue la última gran victoria de Carlos V, porque 5 años después ocurrió algo que nadie, ni siquiera sus peores enemigos, hubiera imaginado posible. El año 1552, los príncipes protestantes alemanes, humillados en Mühlberg, no habían aceptado la derrota. Habían conspirado en secreto. Habían firmado un acuerdo con el nuevo rey de Francia, Enrique II. Habían acumulado tropas en silencio. Y en marzo de 1552 atacaron. Carlos estaba en Innsbruck, en el Tirol austriaco, y tuvo que huir. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico huyó de noche, en litera, porque la gota le impedía montar a caballo, por los pasos de montaña cubiertos de nieve, en plena oscuridad. Sus enemigos estaban a pocas horas de capturarlo. El hombre que había capturado al rey de Francia en el campo de batalla estuvo a punto de ser capturado él mismo como un fugitivo. Llegó a Villach, en Austria, agotado, exhausto, humillado de una manera que ninguna tormenta en el mar había conseguido, porque una tormenta es la naturaleza. Pero la huida de Innsbruck fue la obra de hombres que ya no le temían. Carlos nunca habló de esa noche en público, pero los que estuvieron con él dijeron que algo cambió en su mirada después de Innsbruck, como si una certeza que había llevado consigo toda la vida se hubiera roto, la certeza de que era invencible. 3 años después de Innsbruck, en 1555, Carlos firmó la paz de Augsburgo. Reconoció oficialmente que los príncipes alemanes podían elegir la religión de sus territorios. Cuius regio, eius religio. Del que es el reino, es la religión. Era la frase más dolorosa que Carlos V había tenido que pronunciar en toda su vida, porque significaba que había fracasado en lo que consideraba su misión más sagrada: mantener unida la fe cristiana en Europa. 35 años de guerras religiosas, concilios, negociaciones, ultimátums, victorias militares que no servían para ganar la guerra de las ideas. Todo había terminado en esa frase: cuius regio, eius religio. El sueño de una Europa cristiana unida bajo un solo emperador había muerto. Y Carlos lo sabía. Lo había sabido en el fondo desde hacía mucho tiempo. Desde aquella noche en Worms, en 1521, cuando Lutero dijo: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa». En ese momento, Carlos comprendió algo que ningún ejército podría cambiar. Las ideas no se conquistan con espadas. Pero tardó 34 años en aceptarlo. 34 años de intentarlo de todas las maneras posibles. Y al final, tuvo que doblar la rodilla ante una idea.
no ante un ejército, ante una idea. Imagina gobernar un imperio que se extiende de México a Viena, de los Países Bajos a Sicilia. Ahora imagina que al mismo tiempo Francia te ataca por el oeste. Los otomanos te amenazan por el este y el sur. Los príncipes protestantes alemanes se rebelan en el centro. Eso era la vida cotidiana de Carlos V. No una semana difícil, no un año complicado. Décadas enteras de presión en todos los frentes, simultáneamente, sin descanso. Sin un momento en que todos los problemas se calmaran al mismo tiempo. Había una época en que Carlos calculó que había pasado más tiempo cabalgando entre ejércitos que en cualquier palacio de su imperio. 9 veces a Alemania, 6 veces a España, 7 veces a Italia, 10 veces a Flandes. Y entre cada uno de esos viajes, guerras, negociaciones, traiciones, victorias, derrotas. Francisco I y Carlos V se enfrentaron en 4 guerras entre 1521 y 1544. 4 guerras oficiales. Pero en la práctica, el estado de tensión y conflicto entre Francia y el Imperio fue casi permanente durante esos 23 años. En algunos momentos llegaron a acuerdos de paz. Firmaban tratados con grandes ceremonias, intercambiaban regalos, sonreían para los diplomáticos. Y al año siguiente volvían a estar en guerra. En otros momentos se enviaban mensajes directamente insultantes. Los embajadores tenían que elegir cuidadosamente las palabras, porque cualquier malentendido podía costar vidas. Se cuenta que en un momento de especial exasperación, Carlos llegó a desafiar personalmente a Francisco a un duelo singular. Él contra él, los 2 reyes, sin ejércitos, espada con espada. Francisco aceptó en teoría, nunca se concretó, pero el desafío existió y dice algo sobre Carlos V, que detrás del calculador político, detrás del hábil diplomático, detrás del estratega que movía ejércitos por el tablero de Europa, había un hombre que en algunos momentos simplemente quería resolver las cosas de la manera más directa posible. Para sostener esta guerra permanente en todos los frentes, Carlos necesitaba dinero, enormes cantidades de dinero. Los Fugger de Augsburgo le prestaban fortunas. Los banqueros genoveses financiaban sus campañas. Las ciudades castellanas pagaban impuestos que iban directamente a las guerras de Alemania. Y por encima de todo, América, la plata de Potosí, el oro de México. Llegaban a Sevilla en barcos cargados hasta los topes, y desde Sevilla salían hacia los campos de batalla de Europa. Fue Carlos V quien creó, sin saberlo del todo, el primer sistema financiero verdaderamente global de la historia. El oro arrancado de las montañas de los Andes terminaba pagando a los lansquenetes alemanes que combatían a los protestantes en Sajonia. La plata americana financiaba los galeones que combatían a los corsarios otomanos en el Mediterráneo. Un sistema absurdo, un sistema brillante, un sistema que ningún ser humano había concebido ni ejecutado antes. Pero el precio físico de tanto esfuerzo empezó a cobrar factura. Desde joven, Carlos sufría de gota, una enfermedad que provoca dolores articulares insoportables. Con los años, los ataques se volvieron más frecuentes, más severos, más prolongados. Había días en que no podía caminar, días en que firmaba documentos con la mano temblando de dolor, días en que necesitaba que lo llevaran en litera porque no podía montar a caballo, y días en que se preguntaba, en privado, en sus cartas íntimas, ¿hasta cuándo podría seguir? En medio de todo esto, hubo un capítulo que los libros de historia suelen contar demasiado rápido.
el capítulo del amor. En 1526, Carlos se casó con Isabel de Portugal. Tenía 26 años, ella tenía 23. El matrimonio era, como todos los matrimonios reales, una alianza política. España necesitaba estrechar lazos con Portugal. Portugal necesitaba asegurar su posición en la península. Los diplomáticos negociaron los términos. Los escribanos redactaron los contratos. Los obispos bendijeron la unión. Todo muy ordenado, todo muy frío. Pero algo inesperado ocurrió. Carlos se enamoró. De verdad. No fue algo inmediato. Al principio, Carlos la miraba como miraría cualquier hombre de su tiempo a su esposa. Con respeto formal, con cortesía calculada, con la distancia que imponía el protocolo. Pero Isabel no era una mujer ordinaria. Era inteligente de una manera que desarmaba, serena de una manera que imponía, y capaz políticamente de una manera que sorprendía incluso a los hombres más experimentados de la corte. Mientras Carlos viajaba por Europa, y viajaba constantemente, sin parar, de campaña en campaña, de negociación en negociación, Isabel gobernaba España como regente. No como una figura decorativa, no como una reina que firmaba documentos con la firma que le decían que firmara, como una gobernante real. Tomaba decisiones difíciles. Mantenía el orden en una corte que siempre estaba a punto de fracturarse. Escribía a los virreyes de las Américas. Negociaba con los grandes de España. Y lo hacía bien. Tan bien que los propios consejeros de Carlos, hombres que habían servido a reyes durante décadas, decían en privado que Isabel era, en muchos sentidos, más hábil gobernando que su propio esposo. Carlos lo sabía, y eso, en lugar de amenazarlo, lo llenaba de orgullo. Y de algo más, de admiración. Carlos le escribía cartas, largas, detalladas, a veces tiernas hasta resultar casi dolorosas de leer. En una de ellas, durante una de sus largas ausencias en Alemania, le describía el paisaje que veía desde la ventana de su alojamiento. Los Alpes en invierno, la nieve sobre los picos, el silencio. Y le decía que encontraba todo aquello hermoso, pero vacío. Vacío porque ella no estaba allí para verlo con él. Para un hombre acostumbrado a usar las palabras como instrumentos de poder, como herramientas de negociación, como armas de guerra, aquellas cartas eran una rareza extraordinaria. Eran la voz de un hombre que, detrás de toda la armadura del imperio, seguía siendo simplemente un hombre. Un hombre que echaba de menos a su mujer. Tuvieron 6 hijos juntos. 4 sobrevivieron a la infancia. El mayor fue Felipe, que un día heredaría el imperio. Y entre los dos construyeron algo que los historiadores no siempre saben bien cómo describir. Una verdadera asociación. No solo un matrimonio dinástico. Una asociación entre dos personas que se respetaban, se admiraban y con el tiempo se necesitaban. El 1 de mayo de 1539, Isabel murió durante un parto fallido. Tenía 36 años. El bebé también murió. Carlos estaba en Toledo cuando le llegó la noticia. Un mensajero llegó al galope. Le entregó la carta. Carlos la leyó. Y luego se encerró en su habitación. No recibió visitas, no dio audiencias, no firmó documentos. Durante días. Los ministros esperaban en las antesalas. Los embajadores enviaban mensajes urgentes. Los asuntos del imperio seguían sin atención.
Carlos no salió. Cuando por fin lo hizo, los que lo vieron dijeron que parecía haber envejecido años en horas. El mismo porte recto, la misma mandíbula Habsburgo, los mismos ojos que habían mirado a reyes y sultanes sin parpadear. Pero algo diferente, algo que no era visible exactamente, pero que todos notaron, como si una llama que antes ardía detrás de esos ojos se hubiera extinguido. Nunca volvió a casarse. En una época en que los reyes se casaban 2, 3, 4 veces por razones de Estado, Carlos V, el hombre más poderoso del mundo, decidió no volver a hacerlo. Nunca volvió a hablar de Isabel en público, ni en discursos, ni en cartas oficiales, ni en conversaciones con sus consejeros, como si pronunciar su nombre en voz alta fuera demasiado. Pero los que lo conocían íntimamente dijeron que desde ese día algo en él se apagó. El imperio siguió, las guerras siguieron, las victorias siguieron, pero la persona que había dentro del emperador nunca fue completamente la misma. Para 1555, Carlos V tenía 55 años. En términos modernos no es una edad avanzada, pero su cuerpo contaba otra historia. Décadas de campaña militar, de viajes incesantes, de decisiones que movían imperios. 9 viajes a Alemania, 6 viajes a España, 7 viajes a Italia, 10 viajes a los Países Bajos, 4 guerras contra Francia, 2 expediciones al norte de África, 2 visitas a Inglaterra. 40 años cabalgando entre un extremo y otro del continente. Y sobre todo, la gota. La gota es una enfermedad que hoy tratamos con facilidad, pero en el siglo XVI era una condena. Provoca depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones. El dolor es descrito por quienes lo padecen como sentir que les clavan agujas al rojo vivo desde dentro. Carlos la sufrió desde joven, pero con los años los ataques se volvieron más frecuentes, más prolongados, más destructivos. Llegó un momento en que no podía montar a caballo. Llegó un momento en que no podía caminar sin ayuda. Llegó un momento en que sus manos, las manos que habían firmado tratados, sostenidos espadas y coronas, estaban tan deformadas y doloridas que apenas podía sostener una pluma. Firmaba los documentos de Estado con un garabato irreconocible. Sus secretarios tenían que adivinar lo que quería escribir. Y Carlos lo sabía. Sabía que ya no era el hombre que había sido. Sabía que la máquina del imperio necesitaba a alguien que pudiera funcionar. Y él ya no podía. El 25 de octubre de 1555, en el gran salón del Palacio de Bruselas, Carlos convocó a los representantes de los Países Bajos. No era una reunión ordinaria. Todos lo sabían. El salón estaba lleno. Nobles flamencos, consejeros de Estado, embajadores extranjeros, oficiales militares. Todos de pie, en silencio cuando entraron. Carlos apareció, apoyado en el hombro de un joven noble, caminando con dificultad, con la espalda aún erguida. Eso no lo perdió nunca, pero el cuerpo ya no respondía como antes. Se sentó en el trono central del salón y durante un momento largo miró a todos los presentes sin decir nada. Luego empezó a hablar. Su voz, siempre poderosa, temblaba. No de miedo, de emoción. Carlos enumeró todo lo que había hecho, no como un acto de orgullo, como un acto de rendición de cuentas.
los 9 viajes a Alemania, los 6 a España, los 7 a Italia, los 10 a los Países Bajos, las 4 veces que fue a Francia en guerra, las 2 veces que fue a Inglaterra, las 2 expediciones al norte de África. Habló de las guerras, de los tratados, de los errores. He cumplido con mi deber en la medida de mis fuerzas, dijo. Si en alguna cosa he fallado, os pido perdón. Y entonces los que estaban allí vieron algo que ninguno olvidaría mientras viviera. El hombre más poderoso del mundo lloró. Lloró en público, ante sus súbditos, sin intentar ocultarlo. Las lágrimas corrían por su cara mientras seguía hablando, y los súbditos lloraron con él. Nobles que no habían llorado en años, soldados veteranos que habían visto morir a sus compañeros sin pestañear, diplomáticos acostumbrados a no mostrar ninguna emoción. Todos lloraban. El salón del Palacio de Bruselas ese día fue el lugar más humano de Europa. ¿Por qué abdicó? Hay muchas respuestas. La enfermedad, el agotamiento, la derrota de Innsbruck, el fracaso de Argel, la paz de Augsburgo y el reconocimiento de que la unidad cristiana era imposible. La muerte de Francisco I, que dejó el mundo sin el único rival que entendía. Pero hay una razón que los historiadores no siempre mencionan: la muerte de Isabel. Desde que Isabel murió en 1539, Carlos siguió gobernando, siguió luchando, siguió viajando. Pero los que lo conocían de cerca decían que lo hacía de otra manera, con una determinación diferente, más mecánica, como si cumpliera un deber que ya no le pertenecía del todo, como si la parte de él que disfrutaba del poder hubiera muerto con ella. Carlos V fue lo suficientemente lúcido y lo suficientemente valiente para reconocer cuándo un capítulo había terminado. Tras abdicar, Carlos se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura. Era una elección deliberada. Había visitado esa región años atrás. Le había gustado el clima. Le había gustado el silencio. Le había gustado la distancia de todo. Construyeron para él una pequeña residencia adosada al monasterio, sin sala del trono, sin salones de audiencia, sin galerías de retratos, solo habitaciones sencillas, una pequeña terraza con vista al jardín y una ventana desde la que podía ver la capilla. No quería un palacio, no quería corte, no quería poder, quería silencio. Y por primera vez en su vida, lo tuvo. Los monjes jerónimos del convento le traían la comida, rezaban con él. A veces caminaban con él por el jardín, despacio, cuando la gota le permitía dar algunos pasos. Carlos dejó de ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Dejó de ser el rey de España, de Nápoles, de Sicilia, de los Países Bajos, de las Indias. Pasó a ser simplemente un hombre viejo que vivía en un monasterio en Extremadura. Y allí, el hombre que había gobernado el mundo se dedicó a los relojes. No era una afición nueva. Carlos siempre había sentido fascinación por los mecanismos de precisión. Pero en Yuste, esa fascinación se convirtió en algo más, en una obsesión, en una búsqueda. Coleccionaba relojes y autómatas mecánicos con una pasión que sorprendía a todos los que lo visitaban. Tenía decenas de ellos.
de diferentes tamaños, de diferentes países, de diferentes artesanos. Pasaba horas, horas enteras, ajustando sus mecanismos, comparando su precisión, observando cómo sus engranajes se movían y tratando, con una dedicación casi desesperada, de hacer que dos relojes distintos marcaran exactamente el mismo tiempo. Nunca lo consiguió. Por mucho que los ajustara, por mucho que los calibrara, siempre había una diferencia. Minutos, segundos, fracciones de segundo. Dos mecanismos que deberían ser idénticos siempre terminaban divergiendo. Según una historia que se cuenta desde entonces, un día un visitante le preguntó: ¿cómo es posible que vos, que habéis gobernado tantos reinos y tantos pueblos, no podáis hacer que dos relojes marquen la misma hora? Carlos lo miró y respondió: ¿y cómo pensabais que podía yo hacer que millones de hombres tuvieran una sola fe? En esa frase está todo Carlos V. La ambición, el fracaso, la lucidez y la paz que da al final aceptar que algunas cosas no se pueden controlar, ni los relojes, ni los hombres. Vivió en Yuste 2 años, 2 años de silencio, de relojes, de oraciones, de paseos lentos por el jardín, de cartas ocasionales a su hijo Felipe, al que le daba consejos que nadie más podía darle. El 21 de septiembre de 1558, Carlos V murió. Tenía 58 años. A su lado no había generales, no había embajadores, no había coronas. Solo los monjes del convento y algunos sirvientes de toda la vida. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron: ¡ay, Jesús! Carlos V gobernó durante 4 décadas. 4 décadas de un reinado que no tuvo precedente y que no ha tenido igual. Viajó más que cualquier monarca europeo de su tiempo. Luchó en más guerras que la mayoría de los generales profesionales de su época. Financió la primera vuelta al mundo. Enfrentó la mayor crisis religiosa de la historia cristiana desde el Cisma de Oriente. Vio nacer el mundo moderno entre sus manos. La imprenta, la reforma, las Américas, el sistema financiero global, los primeros debates sobre los derechos humanos. Todo eso sucedió en su reinado, y él, en el centro de todo, intentando mantener unido algo que la historia estaba determinada a separar. Y al final, eligió los relojes y el silencio. ¿Fue un gran hombre? Sin duda. ¿Fue un hombre bueno? La historia no tiene una respuesta única. Los pueblos de América sufrieron enormemente bajo el sistema que su conquista desató. Las guerras religiosas que no pudo evitar dejaron décadas de destrucción en Europa. Las ciudades castellanas que aplastó en Villalar tardaron generaciones en recuperarse. Pero también fue el primero en poner límites legales a los conquistadores. Fue el primero en reconocer que la diversidad religiosa era un hecho que había que gestionar. Fue el primero en construir un sistema de gobierno para un mundo que nadie había tenido que gobernar antes. Un mundo sin manual de instrucciones, sin nadie que le dijera cómo hacerlo. Y lo hizo. Con errores enormes, con victorias espectaculares, con amor y con dolor. Pero hay algo en su historia que trasciende el juicio moral. Carlos V fue el primer hombre en la historia que gobernó un mundo globalizado. Un mundo donde las decisiones tomadas en Madrid afectaban a México, a Viena, a Túnez y a Manila al mismo tiempo.
Un mundo donde la economía de Potosí determinaba la inflación en Castilla, donde la herejía de un monje alemán podía encender guerras en Italia, donde la derrota de una flota en el Mediterráneo hacía temblar las bolsas de los banqueros flamencos. Todo conectado, todo interdependiente, todo irremediablemente moderno. La próxima vez que escuches la frase «el imperio donde nunca se pone el sol», recuerda al niño huérfano de Dante, al rey que no hablaba español, al hombre que lloró la muerte de su esposa en una habitación oscura, al viejo que ajustaba relojes en un monasterio de Extremadura. Ese era Carlos V, el hombre que dobló el mundo y que al final entendió que el mundo no se puede doblar para siempre. Si esta historia te llegó, déjanos un me gusta. Cuéntanos en los comentarios qué personaje histórico quieres que exploremos la próxima vez. Y suscríbete, porque las historias que no te contaron en el colegio apenas están empezando.